cantidad de líquidos corporales que nosotros tenemos, lo único que tenemos que hacer es obtener el 60%, si somos adultos, lógicamente, el 60% del peso de nosotros y lo convertimos a litros. Bien, pero hay un pequeño problema. Porque bien, se aguanta lo de la densidad porque es muy parecida. La densidad de los líquidos corporales con la del agua y podemos hacer la semejanza. Pero el porcentaje, ese 60%, sí tiene unas diferencias. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la edad, en cuanto al sexo y en cuanto, por ejemplo, la obesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene el mismo porcentaje de líquidos corporales. Un recién nacido, un adulto y un anciano. No tienen la misma cantidad de porcentaje de líquidos corporales una mujer adulta que un hombre adulto. Y no tiene la misma proporción de líquidos corporales un paciente de peso normal, un flaco y un obeso. Bien, pensemos un poco y voy a arrancar con las mujeres. Preguntémosle a alguien para que esto sea más divertido, ¿vale? Para yo divertirme un rato, para yo tenerlos a la vista y acordarme de algunos de ustedes, porque si no se van a dormir, pues esta mañana va a ser muy larga. Preguntémosle a Cristian Rodríguez. Cristian. Sí, doctor. Listo, Cristian. Esto no es una pregunta de examen, simplemente te estoy preguntando, es un tema que ustedes ya conocen como este. Entonces, si yo comparo entre hombres y mujeres, ¿tú quién cree que voy a parar a una mujer que pesa 70 kilos? Bueno, es una mujer grande, ¿no? Una mujer de 70 kilos, una mujer grandota. Vamos a ponerla de 60 kilos, con un hombre de 60 kilos. Hombre de 60 con mujer de 60 kilos. O sea, los dos pesan más. Si yo le digo a usted, ¿quién de los dos tiene más líquidos corporales? ¿Usted quién cree que tiene más líquidos corporales? En este caso, pues el hombre, teniendo en cuenta que tienen igual peso, y esto Uh-huh. se debe a que en el caso de la mujer ocupan mayor cantidad de grasa y esto hace que pues los niveles de agua que contiene de los líquidos corporales de la mujer sean menores con respecto del hombre, casi alrededor del 50%. Pero ¿qué tiene Mientras que que ver la grasa con que la mujer tenga menos agua? ¿Por qué? pues básicamente, por la revisión que hice, esto se debe a que la grasa empieza a ocupar un poco más de espacio y por lo tanto los niveles de líquidos corporales se reducen. Bien, yo le pregunto una cosa. Y cuando uno habla de grasa, de tejido adiposo, ¿el tejido adiposo no está hecho de células también? Sí, ¿De cuáles células? de adipocitos. Eso. Y entonces, si las células, ¿y qué pasa con los adipocitos? ¿O qué? ¿O son distintos? ¿O qué? Mm, en este caso, no, pues los adipocitos también tendrían niveles de agua, pero no, la verdad no sabría la respuesta clara. No, pero estuvo muy bien lo que leyó. Estuvo muy bien lo que leyó. Lo que pasa es que si de eso se trata esto, que yo les profundice un poquitico más. Bien, cuando ustedes eh, han ido viendo, sobre todo en biología, cuando vieron por allá células, observaron que hay unas características de las células. Entonces se dice que las células en promedio tienen un 60 o un 70%, algunas células tienen hasta el 80% de agua. Los adipocitos no, los adipocitos son unas células muy especiales, que no llegan a tener sino hasta máximo el 10% de agua. Entonces, la respuesta que usted me dio es absolutamente cierta y muy bien. Lo único que hay que complementarle cuando yo le acabé de preguntar lo último es decir, lógicamente, si la mujer tiene una proporción mayor de grasa, ¿cierto? Pues al tener más grasa, tiene más adipocitos. Y al tener más adipocitos, estos tienen menos cantidad de agua porque los adipocitos tienen en promedio
¿cierto? El 10%, mientras que el resto de células magras que está reemplazando el hombre para pesar lo mismo, que son células musculares, suponemos, y de hueso, pues esas sí tienen el 60 y el 70. Ahí viene el cambio, ahí está la clave. Entonces, quiere decir que las mujeres tienen un porcentaje menor. Uno podría decir que fisiológicamente puede ser despreciable, pero para efectos estrictos de la fisiología, sí definitivamente, mientras que los hombres adultos, el promedio, el porcentaje promedio de líquidos corporales es el 60%, en las mujeres baja un poquito, más o menos un 5%, y podríamos hablar que las mujeres, sus líquidos corporales corresponden a un 55%, ¿vale? Entonces, la clave está en determinar por qué, y el por qué está dado por eso, ¿listo? Está dado por eso. Entonces ya tenemos la primera respuesta. Hay cambio en cuestión del sexo en cuanto al porcentaje de líquidos corporales. La respuesta es sí. ¿Quién tiene más porcentaje? Porcentaje, ojo, porcentaje, lo he repetido más de 6 veces. Porcentaje de líquidos corporales versus su peso entre hombres y mujeres. Los hombres, ¿por qué? Por el mayor porcentaje de adipocitos que ocupan, que tienen menos agua en las mujeres. ¿Dónde lo ocultan las mujeres? En mamas y en caderas, ¿verdad? Por eso que ya después hablaremos cuando hablemos de testosterona, estrógenos y esa parte. Muy bien, con respecto a la edad, con respecto a la edad, ahora preguntémosle a una de mis damas, ¿vale? A Dania. Hola, Dania. Hola, doctor, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, bien, Dania. Y entonces, con respecto a la edad, ¿tú qué opinas? Si habrá una diferencia en porcentaje de líquidos corporales en Eh, adultos, ancianos y niños? sí, Cuéntame. creo que pues los niños tienen más porcentaje de agua que Ujú. los ancianos. Si yo te digo, sin ser médico, sin ser médico, Ujú. así, tú, digamos, tú eres un estudiante de derecho, Vale. tú eres un estudiante de derecho. Yo te digo que la respuesta que tú me acabas de dar es absolutamente cierta. Te digo, pero dime cómo haces tú para demostrarme, muéstrame, aquí hay un chiquitín de 6 meses y aquí hay un señor de 75 años. Y tú me estás diciendo que tiene más agua el chiquitín de 6 meses que el señor de 75 años en porcentaje, lógicamente en porcentaje. ¿Cómo me lo demostrarías? ¿Por qué? Em, Pues mire esto, mire, observe esto entre él y él. eh, a ver, mm, de pronto no por tamaño, pero no sé cómo explicarlo. Eso es lo que quiero, fresca, tú dale tranquilo. Mm, Bien, pues mira, ¿qué diferencia hay entre, tú los tienes a los dos Ah, ya, a ver, espere. O sea, es que los niños tienen mayor necesidad como de agua, por decirlo así, y tú crees, ¿no? no, 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 pero tú me lo estás mostrando, tú me lo vas a mostrar. Mira, aquí tengo un anciano, aquí tengo un chiquitín de 6 meses. Vea, le voy a mostrar por qué él tiene más agua que él. ¿Cómo me lo mostrarías? O de pronto por la forma de la piel, porque ¿Y por qué? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? porque los ancianos, pues, o sea, los ancianitos tienen pues arrugas o está como la piel no sé, Sí, tal cual como lo sí, estás eso. diciendo. Sí, Ujú. correcto, claro, claro que yes, claro que yes. Entonces, la piel es la viva demostración. Ustedes han visto, no sé, de pronto no, de pronto algunos sí, han visto un chiquitín que tenga unos 2 días, 3 días de nacido. Han visto cómo es la piel de ese sardino
versus una persona que pase los 75 años, lógicamente, lo único que ha demostrado con el paso de los años es que muchas células se han perdido. Y cuando se pierden células, pues se pierde agua porque acuerde que las células cargan con agua, ¿cierto? Y eso hace que la piel pierda su textura normal versus la piel de un bebé. Esa es una manera de demostrar de manera muy empírica, ¿cierto? Pero muy, muy, muy valioso para uno saber que definitivamente los chiquitines tienen un porcentaje de líquido mucho mayor. Entonces se calcula que más o menos un recién nacido, un lactante, tiene casi el 80% de agua versus nosotros ahorita, que tenemos un 60%, pues, y los ancianos pueden bajar al 55, hasta el 50%, ¿no? Van perdiendo líquido con el paso de los años por razones obvias, pues por las pérdidas que se suceden con la pérdida de las células. Y la obesidad. Bien, preguntémosle a otra persona, ¿vale? Aunque ya la respuesta ya está dada, pero preguntémosle a otra persona. Uy, es muy divertido. Yo, como estoy viendo aquí los participantes, esta clase mía es una diversión total. Entran, salen, suben a 76, bajan a 66, suben a 68. Es una diversión. Preguntémosle a otra de mis damas, ¿vale? A otra de mis niñas chiquitas. Vámonos por acá. Vámonos por acá. Preguntémosle a Karen Lucero. Karen. Sí, doctor. Listo, Karen. Entonces, ahora yo tengo un hombre, ¿cierto? De 1,60 que pesa 80 kilos, ¿cierto? Y a un hombre de 1,60 que pesa 58 kilos. Quiere decir que uno de los dos está un poco pesado, ¿no? Entonces, según lo que acabamos de hablar, ¿cuál de los dos tiene más porcentaje? No líquido, sino porcentaje de líquidos corporales. El que pesa 5 kilos y mide 1,60, el otro también mide 1,60 pero pesa 80 kilos. El de, pues sería el que tiene más líquidos corporales, porcentaje, el de 60, ¿no? Pues debido a que el otro es como solamente, digamos, de pronto tiene más células adipocitos, Ajá. pues, y lo que dijo usted solamente tiene, o sea, tiene 10% de agua. Pues, en comparación a la otra persona que, como tendrá menos adipocitos, pues al tener un peso más proporcional a su estatura, pues las células, demás células del cuerpo, pues tienen ya el 60%. Perfecto, listo. Entonces, muy bien, muchas gracias, Carlos. ¿Listos? Ahora entonces volvamos y recapitulemos sobre esta diapositiva. Entonces ya nos quedó claro a todos, volvámonos todos, y lo que tenemos que decir ahorita entonces es que si yo soy un paciente adulto, ¿cierto? Y si soy hombre, pues mi porcentaje de líquidos corporales será el 60%. Si soy mujer adulta, mi porcentaje disminuirá al 55%. Si yo me comparo un menor de edad, ¿cierto? Versus un adulto mayor, versus un baño, entre más pequeño, el porcentaje será mayor, pasará de 60 a 70, 70 hasta el 80% en los lactantes. Y si tengo un obeso versus una persona normal, el obeso tendrá menos proporción o porcentaje de líquidos corporales, ¿vale? Ese concepto creo que lo hemos ya charlado y creo que la mayoría lo tienen claro. Volvamos entonces acá, vamos a volver a repetir. Esto sí no cambia, esto es invariable para todos siempre. ¿Cuál? Que el lic son las 2/3 partes y que el lec es 1/3 no más. ¿Listo? Eso sí no cambia. Eso no va a cambiar. Bien. Entonces, si estoy hablando de un varón, de un hombre, pues lógicamente los 2/3 de 60 son 40. Sí, eso es absolutamente obvio, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo en cuenta el valor de un hombre con 60%, entonces el LI corresponderá al 40%. Ojo que este 40% no puede ser fijo si es una mujer, porque aquí cambia al 55%, entonces siempre tenemos que jugar con tercios. Y los 2/3 de 55 no son 40.
¿cierto? El LEC será el 20%. Ojo, el LEC, ¿se acuerdan del LEC? Entonces estoy hablando de un hombre. ¿Por qué? Porque estoy 40-60, un tercio, dos tercios. En él me da exacto. En las mujeres tocaría que hacer la resta, suma, multiplicación y división. Pero bien, ¿se acuerda que el LEC se divide en dos? En el que está en la sangre, o sea, en el plasma, en el líquido intravascular o plasmático y en el intersticial. Pues si comparamos los dos, el intravascular es una quinta parte de todo el LEC y el intersticial son las cuatro quintas partes que restan. Cuando hablo de cuatro quintas partes y una quinta parte, estoy hablando solamente del LEC. Si yo lo tomo con el hombre, pues es muy fácil decir 16 y 4, porque 16 más 4 da 20. Y si 20 es el todo, 16 es las cuatro quintas partes y 4 es una quinta parte. Ahí si tienen problemas de matemáticas las van a tener severas y yo sí no tengo tiempo para ponerme a explicarles reglas de tres, ni porcentajes, ni números fraccionarios. Ahí sí les toca a ustedes en los tutoriales que hay de las tablas de multiplicar con los pollitos y todo en YouTube. Hay todos los tutoriales para aprender a hacer reglas de tres y todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de todo el LEC, solamente piensen en el LEC. Ya no lo piensen en todo, sino solamente en el LEC. El LEC yo lo divido en líquido intravascular e intersticial. De todo el LEC, en el caso de los hombres 20%, una quinta parte es intravascular y cuatro quintas partes es intersticial, quiere decir 16 y 4. Esto simplemente para recordarles que el plasma, ya hablando de otras cosas, de otros porcentajes, por eso saltemos esta diapositiva que no me van a enredar algunos, ¿vale? Hablemos del volumen sanguíneo. Listo, paremos aquí. Voy a parar aquí un momentico la clase porque les voy a dar, son las 8:42 en mi reloj, hasta las 8:45, cada uno en su casa, ¿cierto? Con su peso, creo que todos saben cuánto pesan, y si no van corriendo a la farmacia y se pesan, ¿cierto? Van a sacar cuánto de ustedes es líquidos corporales, cuáles son sus líquidos corporales totales, cuánto de ustedes es LEC, cuánto de ustedes es LIC, cuánto es intersticial y cuánto es intravascular. ¿Listos? Bueno, voy a apagar mi micrófono y en 3 minutos les pregunto. ¿Listo? Hágale pues.
¿Listos? Bien. Vamos a ver cómo nos fue, ¿vale? Vamos a ver cómo nos fue. Bien. Vámonos por acá. Preguntémosle a Steven Delgado. Dale, Steven. Steven, ¿sí estás? Sí, profe. Dale, Listo. Steven. Bueno, entonces empecemos. ¿Cuánto pesas tú, Steven? 100 kilogramos. ¿Cuánto mides tú, Ole? 1,85. Ya, o sea que mides lo que mido yo. Ya, pero pesas 30 kilos más, imagínate. Yo sí peso bastante. Ya, listo. Muy bien. Entonces, claro que es que este man le salió de papaya, pues. Entonces, ¿cuántos son tus líquidos corporales totales entonces? Pues como el 60% es el LIC, pues son 60 kilogramos. Espera, devuelve otra vez, te voy a volver a preguntar. Líquidos corporales totales. ¿Cuántos son tus líquidos corporales totales? Totales es espera, litros, perdón. Total son 60 litros. Listo. ¿Cuánto de esos es líquido? Son 40 ¿40 qué? 40 litros. ¿Listo? ¿Cuánto de eso es intersticial? En el intersticial es 16. Ujú. ¿Cuánto es intravascular? El intravascular es la una quinta parte, eso es 4. 4 litros, sí. Lo que pasa es que este man le salió de papaya porque con 100 kilos, pues, este Sí, man sí nos mató número a todos ahí. cerradito. Sí, listo. Muy bien, perfecto, perfecto. Preguntémosle a Vanessa Caterine Murillo. Vanessa Caterine, dale. Bueno, yo peso 54 kilogramos y como soy mujer lo hice con lo del 55%. Ya. Entonces, pues el porcentaje de líquidos corporales sería 29,7. El de LIC sería de 19,8 litros y el de LEC sería aproximadamente de 9,9 litros. Pero volvámoslo a hacer. Espera, ¿cuánto pesas tú? 54, ¿no? Sí, Ya. y le saqué el ¿Cuánto te dio 55%. entonces los líquidos corporales? ¿Cuánto te dieron? 29,7. 29,7, listo. ¿Y cuánto te dio de LEC? De LEC, 9,9. Claro, ¿y cuánto te dio de LIC? 19,8. Claro. ¿Y cuánto te dio de intersticial? Uno intersticiales, a ver, ya, 4/5 partes, entonces sería aproximadamente como 8 litros, porque ¿Y cuánto te dio de intravascular? 1,9, Más o menos. Más o más o menos. menos. Sí, 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 estamos de acuerdo. Listo, muy bien. Vámonos acá. Preguntémosle ahora a María Alejandra Díaz. Buenos días, doctor. Hola. Listo. ¿Cómo fue el ejercicio? Dale. Bueno, yo peso 55 kilos más o menos. Sí. Entonces, el líquido corporal total que correspondería, pues yo lo saqué con el 60%. eh, No, tienes que sacarlo con el 55, que no te da. entonces, con el 55 sería el 30,25 de líquido corporal total. Ya. Dentro del LEC sería... Sería 11 litros. Ujú.
En el LEC se encuentra el líquido intravascular, que correspondería como al 2,2 menos. En el intersticial, 8,8 litros. Y en el LIC corresponde a 22 litros. El leak a 21 no me cuadra. Pero es que no, pues yo lo saqué yo lo saqué con el 60, Ah, ya. entonces no sé cómo cambian LIC y Tienen que LEC, ser menos. Un sí, poquitico menos. Un poquitico menos. un pero poquitico. no sé exactamente cómo en cuánto cambia. Ya. Listo. El ejercicio hay que hacerlo entonces. Hay que hacerlo con... Las mujeres tienen que hacerlo con 55. Listo. Vamos aquí. Vamos a preguntarle a Leider Zambrano. Dale, Leider. Hola, profe. Hola. Listo. ¿Cuánto pesas tú? 65. Listo. Entonces, ¿cómo te dieron los resultados? Bueno, me dio 39 para el líquido total, ¿Ya? ¿sí? Para el LED, como es aproximadamente un tercio, ¿no? Me dio pues 7.8 Ujú, y el otro me dio 15.6, ujú. ¿sí? Y dentro del LED me dio el intravascular me dio 1.56 y el intersticial me dio 6.24. No, eso tiene que tener algún error. Sí, Tiene que tener algún error porque da muy bajito. Tienes que revisar revisa los resultados, ¿vale? ah, Revisa ok, los resultados ok, porque profe. creo que hay un error. Da muy bajito, porque si usted suma 1.6 eso da como 8 puntos y no cuadra, no cuadran los resultados. Claro, profe. Última Ya. persona, vamos a la última persona. Yurani, Buenos días, doctor. hola. Bueno, a mí los líquidos totales, bueno, a ver, yo peso 64 kilos. Ya. Eso es Los, harto. Uy, Yurani, la pandemia. sí, la pandemia, definitivamente. Bueno, entonces de líquidos totales me da más o menos 35,2. Lo tomé con el 55 de mujeres. Sí, hay que tomarlo con el 55, correcto. Sí. Luego, bueno, con el LIC y con el LEC me pasó lo mismo que a la compañera porque los tomé con los valores normales, o sea, 40 y 20. Pero pues Entonces, a 60. sí, claro, da 60, está mal porque no sabía cómo tomarlo ahí. Pero me dio, el LIC me dio 25,6 y el LEC me dio 12,8, de los cuales el intravascular son 2,56 y el intersticial 10,24. Ya, listo. Entonces, para las mujeres lo que hay que hacer es dividir 55 en 3. Y eso les da el LEC. Y lo que reste, eso da como 18 punto algo, 18.5 y algo. Entonces no les puede dar 20 y 40 porque les da 60. Sino queda como 18 punto algo con lo otro. Con 36 punto algo. 36.7. Dime. Da 18.3 y 36.7. Eso, exactamente. Con esos valores tienen que tomarlo bien. Listos, listos. Entonces espero que todo el mundo haya hecho el ejercicio en sus casas. Entonces fíjense que ya comenzaron a conocerse un poquito más ustedes mismos. Pueden hacer los ejercicios, chicanearle a todos en la casa, hacerle el ejercicio a todos en la casa para que sepan cuánto son LIC, cuánto son LEC, cuánto es intravascular. Recuerden que cuando hablamos de intravascular estamos hablando solamente del plasma, no de los hematíes como dice esta diapositiva, ¿no? De ese plasma que es LEC y de ese LIC es el resto. Bien. Doctor, qué pena interrumpirlo, buenos días. ¿Sí? Dime. Dime. Pero en cuanto, por ejemplo, depende mucho el peso también en cuanto al líquido, si uno está bien hidratado o uno está deshidratado, o sea, No, puede variar. no, pues tendría que estar en una deshidratación terrible para uno poder decir que hayan cambios. Lógicamente ahí sí. Pero en pacientes que, por ejemplo, que usted haya hecho ejercicio moderado, pues los cambios son mínimos. ¿Sí? Y lógicamente, si los vamos a compensar, pues no va a haber problema. Pero si usted ya tiene un paciente que ya tiene una deshidratación severa, pues ya tendríamos que ver cómo, porque el plasma sí que inmediatamente cambia, ¿no? El volumen del plasma puede cambiar, pero fíjate que como el plasma es el 4%
si es un hombre, en el 20%, del 20%, entonces los cambios, digamos que tenga la mitad del plasma perdido, o sea, una deshidratación terrible, tan solo es del 2% en los líquidos corporales totales. Ahora, si la pérdida es por hemorragias o donde se pierde el líquido al mismo tiempo, ya la cosa cambia, ¿vale? Y ya ahí las cosas sí cambian radicalmente. Vale, gracias, doctor. Bien. Bueno, vamos Profe, tengo una pregunta. Sí. En un hombre adulto con sobrepeso se utiliza también 55% debido a los adipocitos, igual que en las mujeres. Sí. Y ahí entonces los cálculos cambian, depende del índice de masa corporal. Entonces, porque no es lo mismo un sobrepeso, por ejemplo, un paciente que tenga un índice de masa corporal 28, a un paciente que tenga una obesidad mórbida 35. Podría bajar hasta 50. Eso depende de la obesidad. Sí, señor. Oh, gracias, profe. Pero tomo en promedio lo que tú estás diciendo, el de la mujer, un 55 más o menos. Bien, ¿listos? Bien, pero vamos a meterle emoción a esta vaina. Una cosa era hablar solamente de líquidos, pero como dijimos hace rato con Oscar cuando estábamos hablando de, cuando él nos mencionaba de la densidad, ¿cierto? Entonces, y yo le preguntaba que si los líquidos de nosotros son pura agüita, y la respuesta de él fue no, y ustedes la tienen absolutamente clara que es definitivamente no. Entonces, quiero que todos observemos este cuadro. Yo tengo muchos de estos, y ustedes también allá en lo que han leído, que son muy divertidos para uno poder entender esto. ¿Qué estamos observando acá? Volvamos acá al cuadro. Aquí esto es LEC, mire, líquido extracelular, y aquí está plasma, o sea, líquido intravascular y líquido intersticial, y aquí está, perdónenme, el líquido intracelular. Entonces, y observan esa cantidad de colorcitos y cosas. Lo primero que tenemos que tener claro es que esos líquidos van acompañados de unas sustancias que se llaman electrolitos, ¿cierto? En este caso, aniones, algunos con cargas eléctricas positivas y otros con cargas eléctricas negativas. Los que tienen cargas eléctricas positivas, ustedes recordarán, se llaman cationes, y los que tienen cargas eléctricas negativas se llaman aniones. Con una particularidad que quiero que quede claro, muy importante. Y es que a algunos de ellos les fascina vivir más afuera, aquí en el LEC, y a otros les gusta vivir más aquí en el LIC. Sin embargo, el hecho de que a usted le guste vivir más en el LEC no quiere decir que hayan pequeñas cantidades en el LIC. O si a usted o hacia alguno de ellos les gusta vivir más en el LIC, no quiere decir que en el LEC hayan pequeñas cantidades. Con base en eso, entonces podríamos determinar que los cationes, olvídense de este bicarbonato, esto que hay un error. Entonces, los principales cationes de los líquidos corporales son el potasio y el sodio. Recuérdenlos, potasio y sodio son los cationes principales, potasio y sodio. Pero a uno le gusta vivir más en el LIC y a otro le gusta vivir más en el LEC. El principal catión del líquido intracelular es el potasio. Mírenlo acá, mire, potasio. Principal catión del líquido intracelular es el potasio. Pero yo les dije hace rato, ¿eso quiere decir que afuera entonces no hay potasio? Sí, pero miren la cantidad que hay. Miren esta franjita aquí y miren esta franjita acá. Miren en cambio esta franjota acá. Quiere decir que al potasio le gusta vivir más dentro de las células. En cambio al sodio le gusta vivir más fuera de las células. Veámoslo acá, que es este espacio blanco. Todo esto es sodio, sodio en el plasma, sodio en el intersticio. Miren el espaciecito de sodio tan chiquitico que hay en el líquido intracelular. Resumen, el principal catión intracelular se llama potasio y el principal catión extracelular se llama sodio. A partir de ese conocimiento, sobre todo de que el principal catión extracelular es el sodio,
es que vamos a manejar una cantidad de conceptos desde ahora hasta cuando ustedes lleguen a clínicas y van a aprender a manejar líquidos en los pacientes, ¿cierto? Para ustedes poder determinar muchas cosas. Y osmolaridad y deshidrataciones y qué van a hacer con los pacientes a partir de esto que acabamos de ver y que ustedes seguramente ya conocían, pero yo solamente hoy solamente les estoy repitiendo. Entonces, ¿quiere decir que dentro de las células no hay sodio? La respuesta es no, sí hay sodio, pero en pequeñas proporciones en comparación de la cantidad de sodio que hay afuera. ¿Sí? Es claro ese concepto, ¿verdad? Pues bien, caso similar sucede con los aniones. Primero recordemos que aniones son aquellos que tienen iones que tienen carga eléctrica negativa. Entre ellos tenemos a nivel intracelular los sulfatos, fosfatos, aminoácidos que funcionan como aniones. Y afuera el cloro. Veamos el cloro acá, que es este moradito que ustedes están observando. Cloro, cloro. Aquí en el LEC, mucho cloro afuera. Y miren la cantidad de cloro que hay adentro, este poquitico que ustedes están viendo acá. Entonces, conclusión, el principal anión extracelular se llama cloro. Y los principales aniones intracelulares se llaman fosfatos, sulfatos, proteínas, aminoácidos. ¿Listos? Dentro de 8 días que hablemos de potencial de acción, verán lo importante que es este concepto de los sulfatos, fosfatos, aminoácidos como aniones intracelulares para un concepto que es el de potencial de acción. Veámoslo nuevamente en este cuadro. Veámoslo nuevamente en este cuadro. Miren. Esto es líquido extracelular. ¿Sí lo ven el líquido extracelular? Esto es líquido intracelular. ¿Sí ven el líquido intracelular? Esto es sodio. Sodio hay más donde en el líquido extracelular. ¿Hay sodio en el líquido intracelular? Sí, pero muy poquito. Potasio, mucho en el líquido intracelular, un poquitico en el líquido extracelular. Calcio y magnesio hay poquitico tanto adentro como afuera. Miren lo que sucede con los aniones. Cloro, mucho anión, mucho cloro extracelular, un poquitico de cloro intracelular. Fosfatos, proteínas, bicarbonato, sobre todo los fosfatos y las proteínas, más intracelular, un poquito extracelular, y bicarbonato hay poquito adentro, un poquito afuera. Si lo vemos en valores netos, si lo ponemos en valores netos, observaremos que el promedio, ¿cierto? La cantidad de sodio que hay medido en miliosmoles, ahorita hablaremos de eso, de miliosmoles y esa vaina, es de 142 miliosmoles por litro de agua, ¿cierto? O sea, la cantidad de partículas. De potasio, miren la diferencia. En el intersticio es 139, se dice que es prácticamente lo mismo, pero mire cómo baja el sodio intracelular hasta tan solo 14 miliosmoles por litro. Mire la diferencia que sucede con el potasio. Hay en promedio 4.2 miliosmoles por litro entre el plasma y el intersticio, y mire cómo sube a nivel intracelular a 140. Miremos el cloro, 108 en LEC y 4 en LIC. Veamos fosfatos, 2 en LEC, 11 en LIC. Sulfato 0,51, bicarbonato 24, 28 a 10, un poquitico más en el LEC que en el LIC. Y así ustedes pueden comparar los valores del LIC y el LEC. Este es el mismo cuadro. Nuevamente, sodio 142 en el LEC, 12 en el LIC. Aquí cambia un poquitico, pero más o menos el promedio es 10. Potasio 150 dentro de las células, 4.3 fuera de las células. Cloro, 4 dentro de las células, 104, en el otro decía 108. Los libros cambian, pero el promedio es más o menos el mismo. Nuevamente, ahí están otra vez los mismos porcentajes, simplemente de eso, para que ustedes se den cuenta. Entonces, ya tenemos un nuevo concepto, y es que el agua de los líquidos corporales no viene solita, sino que viene acompañada. Si nos devolvemos a esto y le ponemos fe a una vaina, quiero que le pongan fe, entonces en conclusión uno puede decir que el principal catión extracelular es el sodio y el principal anión extracelular es el cloro. Por lo tanto,
la unión entre sodio y cloro es lo que marca lo más importante como aniones y cationes extracelulares. Y cuando yo uno sodio con cloro, formo cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio es la sal de cocina, ¿cierto? Por lo tanto, la gran conclusión del día sería que el LEC es agua con sal. O sea, un consomé sin papas, ¿verdad? Por eso, cuando usted está deshidratado, lo ponen a tomar caldito de la mamá, porque la mamá seguramente tiene un libro de Gatorade escondido debajo de la cocina, ¿cierto? Y sabe que con eso estoy compensando LEC. Porque mire, LEC no es más que agua con sal. ¿Sí? Y al LEC también se le conoce como el medio interno. Ojo, medio interno no es igual a pensar en LIC. Medio interno es LEC. ¿Por qué? Porque el medio interno es un concepto de hace ya más de 100 años, el cual nos decía que es el que se puede intercambiar, y efectivamente es el que se puede estar moviendo por todos lados en el cuerpo, esta agua, ¿cierto? E intercambiándose por el agua que hay dentro de las células. Bien, teniendo este sustrato, vamos a meternos al concepto de volúmenes y osmolaridad para poder ya hablar de pacientes. ¿Listos? Entonces, ojo con esto. Ya tenemos claro qué es el LIC, qué es el LEC, de qué está compuesto, ya sabemos cuál es el porcentaje de agua, ya sabemos aniones, ya sabemos cationes. Ahora pongámosle emoción a la vaina. Este cuadro, un poco complejo, ¿no? Aquí está el LEC, aquí está el LIC, aquí están los porcentajes, aquí me está diciendo cuántos litros hay acá y cómo se mueven los litros de agua si estamos en el plasma sanguíneo, si estamos en el intersticio, cómo se mueven a través, cuando hablamos de la parte transcelular y todos los movimientos que se puedan presentar. Ahí están compendiados en esto. Muy bien. Necesito algunos conceptos que ustedes ya manejan, pero que yo tengo que volver a repetir, y no una vez, sino varias veces. Y uno de ellos es el concepto de ósmosis. Entonces, aquí dice agua, aquí dice solución de cloruro de sodio, ¿cierto? En el cual estamos revolviendo, pues como es lógico, moléculas de cloro y de sodio. Aquí tenemos una membrana semipermeable. Y estamos diciendo que la ósmosis es la difusión neta de agua a través de una membrana, miren la membrana acá, con permeabilidad selectiva, mire permeabilidad selectiva, desde una gran concentración de agua, observenla acá, a otra con menor concentración de agua. Entonces, hablamos de ósmosis cuando yo estoy pasando agua, ¿cierto?, de este sitio a este sitio, ¿cierto? Estoy hablando de ósmosis. Muy interesante el concepto, muy sencillo, después hablaremos de ello. Ojo con esto, quiero que todos piensen allá, todos en sus casas, please, please, todos en sus casas. Hagan de cuenta como yo, para yo poder dictar esta clase tengo que tener agua al lado porque a veces me canso. Entonces, ojo, hagan de cuenta que ustedes tienen un vaso de agua pura, un vaso de agua pura. Entonces tienen agua pura. Si yo esa agua pura le revuelvo soluto, y cuando hablo de soluto, en el caso del LEC, piensen en los dos principales iones, o sea, sodio y cloro. Si yo le revuelvo a un vaso de agua pura una cucharada de sal, aquí dice, disminuye la concentración de agua. ¿Eso es cierto o es falso? La respuesta es cierto. ¿Por qué? Porque quiero que establezcamos dos diferencias, mis hijos. Ojo con esto también. Yo sé que es un término, un concepto muy sencillo. Lo voy a decir para todos, para los que los tengan claro, fresco, y para los que no lo tengan claro, se los quiero aclarar. No es lo mismo hablar de volumen que hablar de concentración. Ojo, no es lo mismo hablar de volumen que hablar de concentración. Si yo tengo un vaso de agua pura,
El volumen es un vaso de agua. Digamos que tenga 30 mililitros, no, que tenga 100 mililitros. Ese es el volumen. Y que sea solo agua, esa es su concentración. Esa la mido en porcentaje. El porcentaje de agua pura en ese vaso de agua pura, pues es del 100%. Cuando yo le echo una cucharada de sal, seguramente el volumen no se verá afectado. Seguirá siendo 100 mililitros de agua, pero la concentración ya cambia. ¿Por qué? Porque ya no hay agua pura, porque ya le revolvió otra cosa. El volumen variará muy poco, pero la concentración sí inmediatamente va a cambiar. Y entonces ya no será, la concentración de agua no será del 100% de agua pura, sino será, pues, no sé, no vamos a poner valores ahorita. Es simplemente para que el concepto nos quede claro. ¿Por qué tengo que tener claro este concepto? Para poder hablar de osmolaridad y para que ustedes pues me entiendan un concepto de soluciones hipotónicas, hipertónicas, isotónicas y tengan en cuenta qué le pasa a un paciente cuando se deshidrata. Muy bien. Eso también ya lo saben ustedes por bioquímica de Kinder. Siempre que haya una concentración más alta de solutos a un lado de la membrana, el agua difunde hasta allá, ya lo dijimos por ósmosis. La velocidad de difusión del agua se denomina velocidad de ósmosis. ¿Qué quiere decir? Que entre más solutos tenga yo hacia un lado, en este caso, entre más sodio y cloro tenga hacia un lado de la membrana, jalará más agua. Ese es un concepto que se llama de moléculas osmóticamente activas, que ahorita lo referiré. Entonces, el sodio le fascina jalar agua. Ojo que el concepto lo vamos a necesitar para endocrinología, para renal, para muchos conceptos más. Entonces, siempre que haya una concentración más alta de solutos, mire aquí hay, estos morados son solutos, aquí hay 5 y aquí no hay sino 2. A un lado de la membrana, a este lado, el agua difunde hacia allá, jalan agua, ellos jalan moléculas de agua, por eso son osmóticamente activos, ¿cierto? Veamos acá, tengo una membrana semipermeable, ¿cierto? Tengo agua acá, tenía agua hasta por acá, pero ¿qué pasó? Aquí en el lado A tengo solutos osmóticamente activos que me han ido jalando el agua. De lo que estaba acá, mire cómo la va disminuyendo, nos la han ido jalando para allá. Entonces ustedes recordarán, esto lo voy a pasar rápidamente, ustedes saben más de esto que yo, no me voy a detener en algo que ustedes conocen perfectamente bien. Osmoles es el número de partículas de una solución. La osmol, entonces hablamos de número de partículas osmóticamente activas en una solución, y eso es una mol. Y una mol es 6.02 por 10 a la 21 partículas del soluto. Y vuelvo a insistir, no me voy a detener en cosas que ustedes saben más que yo. Pero sí, un poquitico, hablemos de estos dos conceptos. Una cosa es la osmolaridad con L y otra cosa la osmolaridad con L. La osmolaridad con L, la concentración se expresa en osmoles por kilo de agua. La osmolaridad se expresa en osmoles por litro de solución. En fisiología y en medicina utilizamos esta medida, osmolaridad, osmoles por litro de solución. Bien, entonces existe esa presión osmótica, la que intenta detener el paso del agua a mayor presión osmótica, menor concentración de agua. La presión que contrarresta la ósmosis se llama la presión osmótica. A mayor presión osmótica, mayor concentración de solutos. Estos son conceptos también de química de Kinder que no vamos a decir. La presión osmótica es directamente proporcional a la concentración de partículas osmóticamente activas, claro. Y esto es independiente de si el soluto, si los solutos hay una molécula grande o pequeña. Y esto no lo vamos a... No nos detengamos en esto que ustedes lo conocen bien. Pero basémonos ahora con lo que hemos dicho con los solutos y el agua. Entonces, ¿cuáles son los solutos que marcan la osmolaridad del LEC? Pues los que estén en mayor proporción. Y de todos los solutos de cationes y aniones que hay en el LEC, el sodio y el cloro marcan el 80%. ¿Por qué? Porque si yo sumo todos los, y me voy a devolver, discúlpeme que me devuelva tanto,
solamente para mostrarles una cosa. Si yo sumo todo esto, ¿cierto? Lógicamente lo de la glucosa es relativo y esto aquí está en decilitros. Si yo sumo los solutos solamente, entonces sumo 142 más 103, ya me está dando 250 y punta, ¿no? Más 28, 200 y si sumo todos estos, quiten la glucosa, eso me va a dar más o menos en promedio 286 mililitros. Gaton a veces habla de 300 para redondear un número, pero a mí me gusta ser más exacto. Entonces, de esos 286, vuelvo a insistir, aquí dice 300 miliosmoles, de esos 286 miliosmoles, el 80% corresponde a la suma entre el sodio y el cloro. ¿Por qué? Porque si son 286, pero solamente el cloro ya tiene el sodio solamente tiene 142 y el cloro tiene casi 110, sume. 110 más 142 da 252, 250, póngale. 250 de 286 es el 80%. O sea, que entre estos dos marcan la osmolaridad del LEC. Por eso, con los pacientes, y ahora ya metámosle pacientes a esta vaina, las pérdidas de cloro y sodio son importantísimas porque cuando hay pérdidas grandes de sodio y cloro, inmediatamente se pierde osmolaridad. Y un nuevo concepto que tienen que tener claro: la osmolaridad es directamente proporcional al número de electrolitos e inversamente proporcional al agua. Me explico. Entre más sodio y cloro tenga la solución, en este caso el LEC, la osmolaridad inmediatamente comienza a subirse. Por lo tanto, cuando yo hable de osmolaridad, de concentración o de tonicidad, estoy hablando de lo mismo. Cuando usted le hable cómo está la concentración del LEC, le están diciendo exactamente lo mismo que se le dijeran cómo está la osmolaridad del LEC, y le están diciendo exactamente lo mismo como si le dijeran cómo está la tonicidad del LEC. Y es directamente proporcional a los solutos. Entre más solutos tenga el LEC, más concentración va a haber de la solución. Entre más solutos tenga, más osmolaridad del LEC o más tonicidad del LEC, porque los tres conceptos son lo mismo, fisiológicamente. E inversamente proporcional al agua. ¿Qué quiere decir? Que si este fuera el recipiente y este, en lugar de yo sacarle agua, le comienzo a meter más agua, pues esto queda más diluido, o sea, pierde concentración. Quiere decir entonces que el agua es inversamente proporcional a la osmolaridad, inversamente proporcional a la tonicidad e inversamente proporcional a la osmolaridad, porque los tres conceptos son la misma vaina. Entonces, ¿quién marca la osmolaridad del LEC? Los solutos, especialmente sodio y cloro. Directamente. Inversamente, ¿quién? El agua. Con el LEC, quien marca la osmolaridad es el potasio, porque es el que está en mayor proporción. Sin embargo, acuérdense que uno siempre piensa, de ahora en adelante ustedes, cada vez que piensen en osmolaridad, cuando les hablen en clínica, cuando lean un texto y le digan la osmolaridad del cuerpo, ellos no le están hablando del LEC, le están hablando del LEC porque es el medio interno, el que se puede mover. Y aquí llegamos a un punto clave de esta clase. Bien, primero, pregunto a todos, ¿me entendieron el concepto de osmolaridad, tonicidad y concentración, que es la misma vaina? ¿Está claro? ¿O alguien tiene dudas? Eso supongo que es que me entendieron o que no me entendieron o que se durmieron. Sí, le entendimos, doctor.
¿Ya? ¿Sí? Sí, profe. O que están tan aburridos, o que están viendo la televisión y me dejaron prendido y yo estoy hablando como loca acá. No, espero que no. Espero que no. ¿Listos? Entonces aquí vamos a meternos. Ahora metámonos más, mis hijos. Ahora metámonos a una cosa que es importantísimo que ustedes conozcan de ahora en adelante en sus vidas como médicos. Es el concepto de soluciones que ustedes ya lo conocen y muchas veces la han hablado en bioquímica, pero pongámoslo en práctica. El concepto de soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Ojo con esto. Voy a decirles cómo están estos gráficos. Esto es una célula, ¿listo? Ojo, esto es una célula, esto es una célula, esto es una célula. Por lo tanto, esto es LIC. Y esto es fuera de la célula, por lo tanto, esto es LEC. Ahora pongamos en práctica esta hora y media que llevamos de clase. Entonces, fíjense en una cosa. Si esto es LIC y esto es LEC, uno puede tener soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. ¿Qué es esa vaina? Primero definamos algunos conceptos. Iso, acuérdense que el prefijo iso en medicina sin H y S significa igual. Hipo significa bajo e hiper significa alto. Y miren que estamos utilizando la palabra tonicidad. Y acuérdense que tonicidad es igual a osmolaridad o a concentración. Si yo tengo una solución isotónica, estoy hablando que tengo una solución en la cual es igual en tonicidad. Si yo tengo como referencia el LEC versus el LIC. Hagámoslo con números, pues esto no es exacto, pero simplemente para que. ¿Cuántas? Aquí hay agua y aquí hay agua, en proporciones iguales. ¿Y cuántos solutos hay? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué quiere decir? Que está en igualdad de agua y de solutos, tanto el LEC como el LIC. Así nos comportamos los seres humanos, así se comportan sus células, en estado de isotonicidad. Concentraciones de agua estables entre el LIC y el LEC, sin hinchazón ni retracción de la célula en presencia de solutos. Nuestras células están estables. Pero ¿qué pasa si yo tengo una solución hipotónica? Y cuando hablo de tonicidad, pienso, acuérdese, o de osmolaridad. Yo les dije que siempre pensábamos en el LEC. ¿Se acuerdan que le dije que no pensamos en el LIC, sino en el LEC? Entonces, en este caso, hay una solución hipotónica. ¿Por qué? Porque es hipotónica. Acuérdese que hipo es bajo, hiper alto, iso igual. Tonicidad. Y tonicidad, estoy hablando del LEC. Y cuando hablo de tonicidad, quien marca la tonicidad o la osmolaridad son los solutos. Entonces, dice que es hipotónico, bajo tonicidad, bajo solutos. Mire, 1 versus los mismos 6. Una solución isotónica, perdóneme, hipotónica, es aquella en el cual la proporción entre agua y solutos es mayor de agua que de solutos. Ya sea o porque el LEC haya ganado mucha agua, o porque el LEC haya perdido electrolitos, en este caso solutos. ¿Sí? Eso es una solución hipotónica. ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el lío cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene exceso de agua en el LEC o déficit de solutos? La célula en solución con menores concentraciones de solutos no difusibles. Siempre la célula apenas vea esto, vea que se dañó la isotonicidad, ella intenta solucionar los problemas. Y la célula dice, ¡jue madre! Yo le voy a solucionar el problema para que quedemos equilibrados a ambos lados. Con una particularidad en los seres humanos, y es que en los seres humanos es más fácil mover agua que mover solutos. ¿Por qué es más fácil mover agua que mover solutos? Porque estamos atravesando membranas. Y ya dijimos que la ósmosis se presenta cuando yo soy capaz de arrastrar agua para un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. En este caso, entonces, para poder equilibrar los dos lados, mire lo que hace la célula. ¿Qué será más fácil? Que saque solutos y coloque y los iguale aquí, o que entre agua. Les acabo de decir que es más fácil mover agua. Entonces, inmediatamente la célula, cuando se ve en esta situación, que ella tiene el número correcto, pero afuera hay mucha agua, comienza a entrar agua hacia la célula, intentando equilibrar la vaina. ¿Cuál es el lío? Que inmediatamente la célula comience a entrar agua, ella comienza a hincharse.
intentando equilibrar la osmolaridad. El problema es que mientras ella comienza a hacer ese ejercicio de meterle agua a su interior, se puede hinchar tanto que puede terminar dañándose y estallándose. Ejemplo, las primeras células que se ven damnificadas en un caso de estos, en un caso donde haya un desequilibrio de la osmolaridad, son las neuronas. Y en todos los pacientes, ¿cómo lo manifiestan? Cefalea, confusión, si no se corrige rápido, convulsiones, coma y muerte. Entonces, si usted no corrige rápidamente este problema en un paciente, el paciente seguramente va a terminar muerto. Que se presente inmediatamente, no. Que se presente, es muy raro que un caso de esto se presente, ¿cierto? Es muy raro, pero que se puede presentar, claro que se puede presentar. ¿Sí me entienden? Ahora vámonos a la solución hipertónica. Cuando hagamos el ejercicio entre todos. Hipertónica, acuérdense, estamos hablando, como estamos hablando de tonicidad o de osmolaridad, pensamos en el LEC. Hagamos el ejercicio completo. LEC. Como es hiper, es alto. Y tónico, solutos. Entonces, solución hipertónica quiere decir una solución en la cual están altos los solutos en el LEC. ¿Se acuerda que aquí habían 6? Siguen estando los mismos 6, porque las células pues se mantienen estables hasta donde ellas puedan. Pero en este caso, este paciente por algún motivo subió la cantidad de solutos. Ya sea o por consumo de solutos o por pérdida de agua en cuanto a la proporción. Acuérdense, estamos hablando de concentraciones. Entonces aquí vuelve a haber un problema porque perdimos la homeostasis, perdimos el equilibrio. Y entonces la célula vuelve y se mete. Y dice, hijo de madre, ¿y cómo le ayudo a solucionar el problema para que esto vuelva a estar estable a ambos lados? Ya dijimos, ¿qué es más fácil? ¿Mover solutos o mover agua? Lógicamente, mover agua. Y entonces aquí el agua, ¿hacia dónde va? ¿Se acuerda que hablamos de la ósmosis? Hay más proporción de agua aquí que acá. Y entonces la célula comienza a perder agua. ¿Equilibra? Claro que ella intenta equilibrar. ¿Cuál es el problema? Que la célula se va arrugando. La palabra correcta es crenarse. Y entonces, lo mismo que le sucedió a estas, el problema es que las células cuando se van crenando se van muriendo. ¿Cómo lo manifiesta el paciente? La misma vaina. Cefalea, confusión, convulsiones, coma y muerte, si no solucionamos rápidamente el problema. Conclusión. No nos podemos dar el lujo en los pacientes ni de cambiar la osmolaridad, ni para volver la solución, el LEC hipotónico, ni para volver el LEC hipertónico. En ambas ocasiones, el organismo inmediatamente reacciona. Antes de que las células terminen haciendo esto que yo les acabo de decir, el organismo reacciona. Si yo tengo exceso de agua, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo cree que reacciona el cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo para solucionar cuando tenemos mucha agua dentro del cuerpo, dentro del LEC? ¿Qué cree que hace el cuerpo? Vía renal, doctor. ¿Y cómo es la vía renal? En la vía renal se detecta la mayor cantidad de agua que hay en la sangre, en las células de, no sé si son las yuxtaglomerulares o las que están... No, después hablaremos de eso cuando hablemos de Pero estas fisiología. células detectan gran cantidad de agua y se empieza a permitir que esta salga por la orina. Eso, se orina. Entonces inmediatamente nos dan ganas de orinar. Tal cual. Después discutiremos ya cómo juegan, porque ahí juegan las hormonas y cómo juega la ADH y la aldosterona, pues eso ahorita no, todavía no. Orina, le dan uno ganas de orinar, ¿sí o no? Inmediatamente el cuerpo responde. Y cuando tengo una solución, cuando yo estoy enfrentado a una solución hipertónica, ¿cómo reacciona el cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo para intentar solucionar el problema antes de que las células se metan? ¿Da sed? Claro, la sed. Claro, inmediatamente uno le da sed. Y entonces ahí viene la clave, mis hijos. ¿Han experimentado esto? Yo sé que ustedes no, pero yo sí, yo que soy más normal que ustedes. ¿No les pasó alguna vez, como me pasó a mí alguna vez, que uno llegaba con sed a la casa y le decía a la mamá, pues yo mi mamá pues ya se murió hace unos años y hace muchos años que viví con mi mamá, pues me fui muy joven de mi casa para irme a estudiar y nunca más volví. Entonces, cuando yo iba a mi casa y tenía sed, entonces mi mamá tenía jugo
Entonces me daba jugo de piña, pues por poner un nombre. Entonces yo me tomé el jugo de piña y seguía con la misma sed. Entonces mi mamá me daba, muy inteligentemente, mi mamá me daba más jugo de piña. Al cuarto vaso de piña, la piña se me estaba saliendo por las orejas y por los ojos y yo seguía con la misma sed. Bien, la respuesta ¿dónde está? ¿Por qué me seguía? ¿Por qué, a pesar de que yo estaba tomando líquido, por qué seguía con la misma sed? ¿Qué creen ustedes? Por la concentración de la piña en el agua. Claro, y además que la piña tiene azúcar y si le echan azúcar al jugo, pues peor. Esos son solutos. Y porque sed, el concepto de sed es la búsqueda de agua. En ninguna parte del hipotálamo dice, donde están las células especializadas en mandarnos la información para la sed, dice, vaya busque Gatorade, vaya busque Coca-Cola. No, dice agua. Agua pura porque lo que estoy intentando es compensar este. Cuando usted le mete Coca-Cola, usted le está metiendo también glucosa y la glucosa también hace parte de los electrolitos. Pues no de los electrolitos, perdónenme, de los solutos, para ser exacto. ¿Eh? Entonces, esto le sucede a un paciente que se deshidrata. Esto le sucede a un paciente que se sobrehidrata. Esto le sucede a un paciente que pierde más electrolitos que agua y esto le sucede a un paciente que pierde más agua que electrolitos. ¿Lo volvemos a ver? Vamos a volverlo a ver. Miren aquí la osmolaridad 286. Esta es una célula normal. Miren una célula normal, 280 dice acá miliosmoles por litro. Aquí está su osmolaridad normal. Aquí tenemos la osmolaridad normal del LEC, 286. Entonces, por eso aquí dice que no hay cambios. No hay cambios, ¿por qué? Cuando dice que no hay cambios, ¿qué quiere decir? No quiere decir que esto se va a estar quieto. Lo que quiere decir es que una gotica de agua puede entrar, pero por una gotica de agua que entre, una gotica de agua que sale. 5 goticas de agua entran, 5 goticas de agua que salen, ¿cierto? Y se mantiene estable todo el sistema, tanto el LEC con el LIC. Pero ¿qué pasa si nos enfrentamos a un estado de hipotonicidad? Hipotonicidad, es muy poquito acá, las células inmediatamente comienzan a meter agua para equilibrar esta tonicidad y miren lo que les pasa, se hinchan. Y miren la osmolaridad aquí, 200 miliosmoles. Y aquí al contrario, el LEC estaba muy hipertónico o hiperosmolar y la célula intentó solucionarle entregándole su agua. Miren cómo se fue arrugando. Swells y shrinks. Muy bien. Dime. En este caso de la hipertonicidad también se lo podría explicar con pacientes con resaca o guayabo. Sí, correcto. 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 Sí, señor. Bien. Hablemos de algunas anomalías del volumen por pérdidas, entonces depresión de volumen, por ejemplo, la hipovolemia a consecuencia del balance negativo de solución del sodio o redistribución del volumen puede dar pérdidas de sodio por el riñón, por el tracto gastrointestinal o por la piel. Solamente voy a mencionarlo, no me voy a detener mucho. Pérdidas renales, ustedes todavía no saben mucho de enfermedad de Addison, después la vamos a ver, donde hay deficiencia de mineralocorticoides, especialmente de aldosterona, con diuresis osmótica endógena como la glucosuria, diuréticos y pacientes con IRC. Por eso no me voy a detener acá porque algunas cosas no las entienden. Pérdidas de gastrointestinales como vómito, diarrea, riñón, intenta compensar, ¿cierto? Ojo con los vómitos de las diarreas. No todas las diarreas hacen pérdidas, no podemos hablar de las mismas pérdidas, hay unas en las cuales hay más pérdidas de solutos, hay otras más pérdidas de agua. Las pérdidas por piel en los quemados, o en algunas patologías donde hay gran descamación, o por sudor, siempre el riñón intenta compensar. En la diabetes insípidas, que son raras, hay grandes pérdidas de agua. Después te explicaré, no es lo mismo diabetes mellitus, que es los problemas del páncreas, como otra cosa la diabetes mellitus, en el cual el problema es de la vasopresina. Ahorita no me voy a detener en esto porque los puedo enredar más, entonces no quiero ponerlos en más problemas. Después ya esto lo entenderán un poquitico mejor. Bien. Preguntas hasta acá, por favor. Doctor. Sí. Usted nos mencionó que cuando había ejercicio se
se consumía, o sea, había una excreción más exagerada de agua y había que contrarrestarlo con la sed, ¿no? En el cuadro que nos mostró al principio, pero dijo que el agua del metabolismo no cambiaba. No por, en ese caso no se produciría más agua por el hecho de consumirse más combustibles como la glucosa y en todas esas reacciones no se produciría más agua. Sí, pero lo que pasa es que las proporciones son muy, puede que en cantidad se produzca un poco más, pero en proporción se produzca un poco más, pero en cantidad termina siendo insignificante. Le pongo un ejemplo, usted dice que produce un 10% más, pero es que un 10% de 200 es 20, entonces quedarían 220. Para compensar los 6 litros, pues viene siendo muy poquito, ¿sí me entiendes? Es en comparación de lo que produce en cantidades totales. Entonces no podemos compensar y no podemos decir que sí comienza a producir, claro que puede comenzar a producir más, pero no podemos decir que produce el 500% más, para decir que pasa de 500 a 1 litro, pero sí podemos decir que puede subir al 10%, porque son 20, ¿sí me entienden? Entonces, y eso en cantidades es mínimo. Por eso es que no podemos ni compensar ni descompensarnos básicamente con eso, porque esos son productos de la bioquímica interna que no son tan importantes, y por eso es que nos vemos obligados los seres humanos a consumir desde afuera. Es por eso. Pero sí, lógicamente que pueden cambiar los valores, pero no de manera fisiológicamente significativa. Listo, bro. Gracias. Bien. Una pregunta para todos. Los conceptos de leak, lec, aniones, cationes, osmolaridad, soluciones isotónicas, hipotónicas, hipertónicas, es el grueso de lo que hemos hablado hasta ahorita en estas casi 2 horas. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Porfa, acuérdense que yo estoy aquí es para ayudarles, ¿no? Yo no estoy para complicar. Entonces, si alguien tiene alguna duda, ¿alguien no entiende? Yo tengo una pregunta. Claro. Es que hay algunos deportes en los que, a pesar de que el consumo de solutos se mantiene, hay aumento en consumo de agua. Por ejemplo, en el culturismo se hace lo que es la depletación, que utilizan casi 1 litro por cada 10 kilogramos de peso. Y lo que consta de eso es como para sacar líquidos, pero no entiendo por qué si se mantiene la cantidad de solutos, pues el cuerpo, o mejor dicho, los riñones, se tiende a mantener la excreta de líquidos. Sí, créame que yo tampoco entiendo, y me parece que lo que hacen los fisicoculturistas es una aberración contra la fisiología. Créame que es una aberración lo que hacen, y por eso los fisicoculturistas terminan casi todos muy mal, y terminan muy mal de sus riñones, y terminan muy mal de su parte cerebral, y terminan muy mal de su parte, por ejemplo, de su parte reproductora, porque hacen unos juegos de líquidos y unos juegos, porque le están hablando solamente de líquidos, pero acuerde que ellos también los obligan a hacer unas dietas estrictas con una cantidad de proteínas, y eso hace que cambien, que no sea solamente pensar en las depleciones de agua y eso. Ahora, habría que ver paciente por paciente y los valores, ¿sí me entienden? Yo no le podría contestar porque no sé cómo son exactamente. Yo no sé, si usted me dice de agua y solamente eso, pues fisiológicamente no es cierto, ¿sí? Pero yo no sé qué más les meten. Entonces, con los fisicoculturistas es lo que le digo yo, unas aberraciones terribles, 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 lo que logran hacer con sus cuerpos, ¿cierto? Y por eso terminan siempre muy mal, siempre terminan muy mal con alteraciones fisiológicas de todo tipo, por esa vaina. La respuesta yo no se la daría porque, como le digo, tendría que ver paciente por paciente y saber qué mal le están metiendo, porque nunca le meten solamente son depresiones de agua, sino que también los obligan a hacer unas dietas horrorosas y les comienzan a meter cantidades de proteína en lecitinas y cosas de esas que meten, que yo sinceramente me parece totalmente contrario a la fisiología. Entonces no le podría dar una respuesta exacta. Si usted me la plantea así como usted me la está planteando, fisiológicamente no es posible. Vale, doctor, gracias. Bueno. Doctor, buenos días. Yo tengo una pregunta en cuanto usted había dicho que una mezcla de solutos y agua disminuía la concentración de agua, ¿no? Sí.
Entonces, en los casos en que un paciente deshidratado ingiera bebidas hidratantes, que estas pues tienen electrolitos, más agua, ¿cómo sería eso? ¿Cuáles bebidas hidratantes según usted? Dime tú. Por ejemplo, esas que dicen que vienen con electrolitos como el Pedialit, creo que. Ya, sí. Hay Pedialite 30, hay Pedialite 60 y Pedialite 90. Los valores de 30, 60 y 90 están determinados por los solutos y esos determinan el grado de deshidratación. Entonces aquí viene otra respuesta. Usted puede tener un paciente con deshidrataciones isotónicas, hipotónicas o hipertónicas. Asimismo, o sea, con pérdidas de más agua que electrolitos, de igual agua que electrolitos o de más de electrolitos que agua. Usted como médico tiene que saber determinar cuál tipo de deshidratación tiene el paciente y asimismo va a utilizar los hidratantes. ¿Sí me entiende? De manera general, cuando uno habla de deshidratación, habla de pérdidas de agua y electrolitos de maneras isotónicas. Y entonces usted tiene que hidratarlo en esas mismas proporciones, con electrolitos y con agua. Por eso le preguntaba cuáles hidratantes. El Pedialite es un medicamento, pues ese vale. Y vuelvo a insistir, viene en proporciones de 30, hay Pedialite 30, Pedialite 60 y Pedialite 90. El 30, 60 y 90 está dado por la cantidad de electrolitos que tengan. ¿Y usted a quién le coloca 30, a quién le coloca 60, a quién le coloca 90? Depende del grado de deshidratación. Los 30 es el tipo que hizo ejercicio intenso y que llegó con sed y no quiso meter, por ejemplo, el Gatorade. El problema es que el Gatorade tiene grandes cantidades de azúcar, entonces eso cambia las proporciones. Entonces usted como médico, la obligación ¿cuál es? Determinar primero qué tipo de deshidratación tiene para saber qué tipo de hidratante le va a colocar. De manera general, las sales de hidratación oral vienen como si fuera un Pedialite 90 para deshidrataciones ya de moderadas a severas. Recuerden para todos que por ejemplo, los Gatorade y todos los hermanitos no son rehidratantes, son simplemente aguas con azúcar y un poquitico de electrolitos, pero nada que ver. O sea, nada que ver. Doctor. Doctor, buenos días. ¿Sí? Dime. Yo tengo una pregunta. Con referente al edema, ¿qué afectación vendrían siendo, pues, relacionado a todo lo que hemos visto en la clase? ¿O hay alguna relación o es totalmente Sí, aparte? claro que hay una relación, claro, sí. Entonces, cuando hablamos de edemas, entonces tenemos que ver la causa del edema, ¿no? Entonces hay distintas causas. Usted la puede clasificar por órganos, o sea, el edema que produce un edema por una falla cardíaca, un edema por una cirrosis, o sea, una insuficiencia hepática, un edema por una insuficiencia renal crónica que impide que se liberen. Esa es una manera de clasificar los edemas. Otro, por ¿qué produjo el edema? Por ejemplo, las quemaduras producen edemas. Esto cuando le salen a uno ampollas, esos son edemas, ¿cierto? O edema por sobrehidratación. Entonces, depende del tipo de edema, lo mismo que les decía ahorita con las deshidrataciones, ahí donde viene lo complejo que se vuelve la medicina, ¿no? Entonces, uno tiene que comenzar a clasificar las cosas, depende de dónde vengan. Entonces, no es lo mismo intentar darle o tratar un edema de un paciente que tiene un problema renal, de un paciente que tiene un problema, por ejemplo, que se quemó. No, pues ahí no, pues el edema no lo vamos. Y fíjate una cosa. Por ejemplo, el paciente que se sobrehidrata, usted no va a ver el edema inmediatamente, ¿cierto? Cuando hablo que el que se sobrehidrata no es frecuente, por ejemplo, hay algunos pacientes psiquiátricos, ¿no? Que comienzan a meter agua en cantidades, el riñón reacciona y más o menos intenta compensarlo, pero llega un momento en cual el paciente, por ejemplo, comienza a edematizársele los ojos, los párpados comienzan a hincharse. No es lo mismo que el paciente que se edematiza por un problema renal. En todos ellos, claro que hay un desequilibrio de esto que hemos hablado de hoy, un desequilibrio hidroelectrolítico. Y yo vuelvo a insistir, ahí lo que hay que determinar es la causa del edema para poderlo manejar. Ahí ya se vuelve muy extenso y ya ahorita pues no es el momento, pero para que usted se vaya ubicando, claro que el edema tiene que ver con todo lo que hemos hablado, pero lo que hay que determinar es la causa del edema primero para saber. Primero, cómo lo vamos a manejar y segundo, qué vamos a hacer con el paciente. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno. Doctor. Sí, dime. Cuando usted nos mencionó que los adipocitos tenían muchísimo menor cantidad de agua, eso depende de la densidad, por la densidad de la grasa, que hace por lo menos que el agua sea uno de los
el mejor solvente que existe. Entonces, como el agua es más polar, en parte un poquito polar, puede disolver más solutos, mientras que la grasa no es polar. Y por ello, pues, sería como que estas dos no se pueden mezclar, ni tampoco la grasa puede disolver otros solutos como cationes, ni aniones, ni nada de eso. Sí, pero fíjate que ya hablando, lo que pasa es que una cosa es hablar de líquidos puros, hablar de porcentajes de líquidos puros, y otra cosa es ya hablar de líquidos y electrolitos. Con respecto a líquidos y electrolitos, lo que tú estás diciendo es cierto, pero, y es válido, pero ten en cuenta que el porcentaje tan solo varía en un 5%, por ejemplo, de hombres a mujeres. Entonces, con respecto a la cantidad, a la osmolaridad, no habría un cambio muy importante entre hombres y mujeres, prácticamente es imperceptible. Lo que sí es cierto es que la cantidad de adipocitos, como lo hemos mostrado, al tener menor cantidad de agua, hacen que la proporción, solamente hablando de agua, no de electrolitos, cambie. Ahora, la osmolaridad se sostiene tanto en hombres como en mujeres, es igual. No hay cambios porque tengan más lípidos o tengan menos lípidos, no llega a haber un cambio en cuanto al porcentaje de osmolar, la cantidad, porque este sí es en valores, no en porcentajes. Este 286 es constante para hombres y mujeres de manera general. Gracias, doctor. Bueno. Doctor, buenas. Dime. Disculpe, es que me acabo de confundir. No tengo bien en claro el concepto de deshidratación porque hasta hace un rato dijo que uno tiene que determinar qué tipo de deshidratación es, si es isotónica, hipotónica, hipertónica. Esa es una manera de clasificar. No, pero yo, no, espérate, antes de que sigas. Yo no dije de manera general. Yo lo dije, es una de las maneras de clasificarlo, para que no se vaya a enredar. Porque es que yo no estoy hablando, mi clase hoy no es deshidratación, para que no se me vaya a enredar, porque no quiero que se me enrede. ¿Vale? Tenga en cuenta que yo lo que dije es que es una de las maneras de clasificarlo. Pero yo no dije que sea la única, ¿vale? Para que no se quede con un solo concepto, porque si no se va a pegar una enredada. Y yo no estoy, mi clase de hoy no es de deshidrataciones, porque ustedes todavía les falta ver patología y no han visto ni siquiera fisiología endocrina para entender cómo funciona la ADH y cómo funcionan los mineralocorticoides. ¿Sí me entienden? Entonces no se vaya a enredar, fresco, tranquilo, no se preocupe. Yo ahorita le escucho su pregunta, pero quiero que no se me vaya a enredar. Yo lo único que hice fue una clasificación sencilla, una de las tantas clasificaciones de cómo se puede uno distinguir un tipo de deshidrataciones, pero no quiere decir que esa sea la única y que con eso ya nos vamos a quedar. Listo. Ahora sí hazme la pregunta para que tú que te quedes tranquilo. Claro, entonces era como, o sea, encontrarse en el estado hipertónico ya no vendría a ser como la deshidratación como tal. No, es uno de los tipos de deshidratación. Por eso le digo, no se me vaya a enredar. Olvídese cuando yo hable de las, porque entonces ya, sí, yo lo entiendo a usted. Ya usted me dice, uy, no, pero es que este man me dijo una cosa, ahora me está diciendo otra. Sí, una de las maneras de ver la deshidratación de manera general para ustedes, para la clase de hoy, déjelo con lo de las deshidrataciones y con el procedimiento hipertónico, porque estoy hablando solamente de agua, déjelo ahí nomás. En realidad lo que yo estoy hablando ahí es de tonicidad y nada más. Cuando yo me atreví a hablar de deshidrataciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas, no estoy hablando específicamente de un tipo de deshidratación, estoy hablando de una manera, o vuelvo a insistir, de manera general. Entonces no se me confunde, déjalo ahí. Olviden todos ese concepto porque creo que los enredé, si la culpa es mía, déjelo ahí nomás y tienes razón cuando tú dices que te sientes enredado. Después lo van a entender, después no, después lo van a entender ya cuando veamos conceptos y vean conceptos un poco más complejos. Déjelo ahí con el cuento de la sobrehidratación y la deshidratación con los estados hipotónicos e hipertónicos. Tienes razón, dejémoslo ahí para no enredarlos más. Bien, último pedacito de mi clase, entonces tengo que hablar de transporte a través de membranas. Esto sí lo voy a decir rápidamente. Vuelvo a insistir porque ustedes por la bioquímica que tienen saben mucho más de esto. Voy a hablar solamente de unos conceptos grandotes de transporte a través de membranas. No me voy a meter a la parte bioquímica importante, pero sí unos conceptos que necesito
para más adelante en la fisiología, ¿vale? Vuelvo a insistir, esta clase ustedes la vieron a mayor profundidad en otros temas, yo solamente voy a tocar la parte que me interesa a mí de manera general. Entonces, recordemos que para tocar el tema en el cual estábamos ahorita, entonces, si hablamos de membranas, creo que no necesito ponerme a hablar, pues lo voy a mencionar solamente, de las características que tienen estas membranas. La mayoría de células tienen membranas semipermeables, y cuando digo la mayoría de células, estoy diciendo que hay algunas que seguramente no. Por ejemplo, encontramos en el sistema nervioso central una cosa que se llama la barrera hematoencefálica, de las cuales ya les han hablado, ¿cierto? En las cuales la cosa no es tan sencilla, ¿cierto? Pero la mayoría de células tienen un comportamiento muy similar, y es que estas membranas son semipermeables. ¿Qué quiere decir? Que permiten el paso de sustancias dependiendo de las características físico-químicas que tengan y también dependiendo de la membrana. Asimismo, entonces, encontraremos distintos tipos de transporte, o sea, de paso de esas sustancias hacia adentro de la célula y saliendo de la célula de igual manera. De manera general, hablamos de dos tipos de transporte, un tipo de transporte que se llama transporte pasivo y un tipo de transporte que se llama activo. Y dentro del tipo de transporte pasivo encontramos la difusión facilitada y la difusión simple. Y el transporte activo, ahorita hablaremos de cuáles son ellos. Recordemos rápidamente entonces, la membrana es delgada, flexible, elástica, con una bicapa lipídica que ustedes la están observando en este momento, que le da la fluidez y le da esa característica lípida que tienen las membranas, pero que no solamente se componen de lípidos, sino, y cuando hablo de lípidos estoy hablando de fosfolípidos, pero por aquí ustedes ven unas cositas amarillas, y es colesterol, que es muy interesante dentro de la membrana. Además, intercalados o metidos dentro de la membrana encontramos proteínas, algunas que son capaces de atravesar toda la membrana, como esta que estoy señalando acá, o algunas que se quedan hacia una región específica de la membrana, como estas que estamos observando acá. Y por eso, entonces, debido a esas características de esas membranas, o porque atraviesen toda la membrana, esas proteínas, o porque atraviesen toda la membrana, o porque se queden en sitios específicos, hablaremos de proteínas integrales o proteínas periféricas. Esas proteínas integrales, como atraviesan toda la membrana, son capaces de proporcionar canales o poros para poder hacer que algunas sustancias que tienen unas características incompatibles con el paso sencillo por esas membranas, como sustancias hidrosolubles, sean capaces de atravesarla. Y entonces hablaremos de que estas proteínas tienen mucho que ver con el transporte y hablaremos de proteínas transportadoras. Las otras que se ubican en regiones más distales, por ejemplo esta que está más hacia el lado del citoplasma, se consideran como proteínas periféricas. La mayoría cumplen funciones enzimáticas y se consideran reguladoras intracelulares. Vuelvo a insistir, voy rápido porque creo que ese tema ya ustedes lo manejan muy bien. Entonces, pero no tenemos solamente lípidos, no tenemos solamente proteínas, sino que también los carbohidratos hacen parte de la membrana celular, ya sea uniéndose con lípidos, ya sea uniéndose con proteínas o formando estructuras más complejas, y la unión de todos ellos, de los glucolípidos, las glicoproteínas o los proteoglucanos, forman una corona hacia la parte externa de la membrana que se conoce como glucocálix. Esto que están observando ustedes acá, miren aquí sí, glucoproteínas, una proteína por acá y estas cadenas de carbohidratos. ¿Sí? Entonces, aquí la estamos observando nuevamente. A partir de eso, entonces, como ya les dije, uno puede tener intercambio de sustancias desde el interior hacia el exterior o viceversa, de esas membranas, pero no todas las moléculas lo hacen de la misma manera. Algunas utilizan un tipo de transporte y otras utilizan otro tipo de transporte. El concepto ya lo tienen ustedes, pero en el transcurso del semestre, de este y el otro semestre, vamos a ir viéndole la aplicabilidad a esos tipos de transporte. Hoy simplemente recordarles cuáles son los conceptos. Entonces, de manera general decimos que sabemos que difusión es el movimiento continuo de moléculas en líquidos o gases y que esta puede ser
en el caso de la fisiología, una difusión simple o una difusión facilitada. Eso que están observando ahí es una típica difusión facilitada, pero me voy a saltar a la difusión simple. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar 3 características físicas y químicas que acompañan a la difusión simple. Cuando hablamos de difusión simple, hablamos de un comportamiento de la membrana y de las sustancias que tienen que respetarse. Y a su saber son que respetan ir en favor de un gradiente, ya sea químico, eléctrico, de presión, de concentración. ¿Qué quiere decir ir en favor de un gradiente? Pasar de un sitio de mayor, como lo dije, o concentración, o presión, o eléctrico, a uno de menor concentración, presión, o diferencia eléctrica. Esa es una premisa. 2. Al ir en favor del gradiente, de ese tipo de gradiente, no necesitamos utilizar energía. Y tercero, cuando estamos hablando de difusión simple, a diferencia de este gráfico que están viendo acá, no necesitamos una proteína transportadora que nos ayude. Por lo tanto, la difusión simple se produce a través de una membrana o espacios intermoleculares, ¿cierto? ¿Y por qué está determinado? Por la cantidad de sustancia a cada uno de los lados. Claro, porque en la medida en que se vayan igualando los dos lados, pues deja de haber ese gradiente. Y al no haber gradiente, pues ya no va a haber diferencia, y al no haber diferencia, ya no existe el mecanismo para que puedan atravesar de un lado al otro. La velocidad de movimiento, sí, eso es más de bioquímica. Y el número y tamaño de poros, que también es supremamente importante. Y lo vamos a ver cuando veamos renal, y lo vamos a ver cuando veamos digestivo, ¿cierto? Para ponerlo ya en contexto. Cuando hablamos de difusión facilitada, seguimos diciendo que vamos en favor de un gradiente. Mire, por eso la cantidad de pepitas rojas que pasan de aquí a donde no hay nada, pero que, a diferencia de lo anterior, aquí sí podemos o utilizamos un hueco preestablecido gracias a la formación, al que está dado por una proteína transportada. Se presentan difusión a través de canales, y ustedes los conocen perfectamente bien, y pueden haber canales proteicos selectivos, y esa palabra selectivos es muy interesante, porque ¿qué quiere decir? Que dejan pasar las sustancias para las cuales están determinados ellos, como por ejemplo el sodio, ¿cierto? Los cuales al acercarse pueden abrir o cerrar puertas, como en este caso, miren acá cuando se acerca lo abre y pasa. O canales para sodio y potasio. Ojo, no me van a confundir con bombas de sodio y potasio, que es distinto, eso lo haremos más adelante. Algunas de las aperturas de estos canales dependen de voltajes, por ejemplo la entrada de sodio y la salida de potasio. Vuelvo a insistir, no voy a ahondar sobre el tema. La apertura química se produce cuando la sustancia se une a la proteína, dando cambio a la conformación de la molécula proteica que abre o cierra puertas, en este caso más en la facilitada. ¿Qué factores afectan la tasa de difusión? ¿Qué hace que la cantidad de difusión sea mayor o menor? Pues lógicamente, ya lo dije hace rato, directamente proporcional a la o al gradiente de concentración, potencial eléctrico o presión que haya a cada uno de los lados. Si la diferencia comienza a cortarse, pues inmediatamente la tasa de difusión comienza a disminuir hasta que se frena. Ya habíamos hablado de la ósmosis, dejemos la ósmosis en paz. Y siempre que, lo único que quiero repetir acá es que siempre que lean la palabra ósmosis, piensen en agua. Esto es simplemente para mencionarles los canales o los poros. Mire la diferencia, los poros son conductos que siempre están abiertos, y hay canales que o también conocidos como poros regulados, ¿cierto? Ustedes, vuelvo a insistir, conocen de esto más que yo. Esa es la diferencia entre un poro y un canal. El poro es un canal, sí, pero no regulado. Y el canal es un poro, pero regulado. Mira, aquí hay un tapón, ¿sí ven? En cambio aquí siempre está abierto.
Si nos vamos a la pureza de la bioquímica, pues pura, y aquí entonces es simplemente para mencionarles cómo se pueden abrir esas compuertas dependiendo de los gradientes que tengamos. Aquí tenemos las comparaciones de las propiedades de los poros, los canales y los transportadores. Entonces, por ejemplo, el conducto a través de las membranas, un poro siempre está abierto, los canales abierto intermitente y los transportadores nunca abierto. En este caso tenemos como ejemplo el canal del agua, una aquaporina 1, aquí el canal del potasio tipo Shaker o el transportador de glucosa GLUT1. Ustedes recordarán que existe GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. De eso hablaremos cuando veamos endocrino y hablemos específicamente de insulina y toda esa cosa. Aquí ya, estas partes de las partículas no nos vamos a enredar, no los voy a enredar con esas cosas que no tienen ningún sentido ahorita. Bien, entonces ya sabemos cómo es el transporte pasivo. Acuérdense de los 3 principios básicos. Recuerden la diferencia entre transporte pasivo, difusión simple y difusión facilitada. Y viene uno que sí es muy interesante y muy importante y lo vamos a utilizar en muchos procesos fisiológicos y es el transporte activo. Entonces se produce cuando se necesita mover sustancias en contra de un gradiente. Ya sabemos que ir es en favor de un gradiente, ahora veamos qué es ir en contra de un gradiente. Ya sabemos que puede ser de presión, concentración o eléctrico. En este caso, como vamos a ir en contra, entonces aquí la cosa sí cambia radicalmente. Y aquí vamos a utilizar energía. Y entonces ya los 3 principios básicos cambian. ¿Se acuerdan los 3 principios básicos de la difusión simple? Era en favor del gradiente, no necesitamos energía y si es simple no necesitamos proteína transportada. En el transporte activo los invertimos completamente. Vamos en contra de un gradiente, por lo tanto voy a gastar energía y por lo regular necesito una sustancia transportada. ¿Cómo los puedo dividir en los dos, en primario y secundario? Ustedes en bioquímica hablaron de importadores y todo eso que ustedes hablaron allá. Vamos a simplificarlo acá. Vamos a recordar que existe un transporte activo primario y un transporte activo secundario. El transporte activo primario, en el cual la energía deriva por lo regular de fosfatos de alta energía, la que más se utiliza en el cuerpo humano, pues lógicamente es el ATP. Depende de proteínas transportadoras y el ejemplo clásico de transporte activo primario es la bomba de sodio y potasio que dentro de 8 días la vamos a usar. Vamos a ponerla en práctica. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto esta mañana, lo vamos a poner dentro de 8 días, todo. Ya lo vamos a poner una vaina que se llama potencial de acción o potencial de membrana. Todos los conceptos. Entonces, no solamente tenemos la bomba de sodio y potasio, tenemos otras bombas como vamos a ver en digestivo cuando hablemos de la bomba de protones, ¿verdad? Entre ejemplos más importantes está la bomba de sodio, potasio, hidrogeniones, cloro, bueno. El transporte primario ya dijimos que el más estudiado es la bomba de sodio y potasio que mantiene el equilibrio intracelular. Cuando dice aquí que se bombean 3 sodios por 2 potasios, después ya lo veremos, vuelvo a insistir, dentro de 8 días ya en la práctica. Aquí tenemos un ejemplo, un gráfico interesante de una bomba de sodio y potasio. La bomba sodio, la ATPasa con sus unidades alfa y beta. Aquí potasios, aquí sodios, unos por un lado, los otros por otro, y aquí la fosforilación, el ATP perdiendo su enlace y produciendo su enlace de alta energía como tal. Y el transporte activo secundario. Cuando hablamos de transporte activo secundario, entonces es lo que yo les digo a ustedes cuando les explicaron de los importadores y toda esa parte que les explicaron en bioquímica. A mí me interesa que recuerden que existen 2 tipos de transporte activo secundario. Uno que se llama el cotransporte, ¿cierto? Y otro que se llama el contratransporte. Cuando hablamos de cotransporte, quiero que observen esta imagen. En el caso del cotransporte lo vemos con el sodio, que al salir de la célula puede arrastrar otra sustancia. Esto lo puede hacer en forma acoplada. Por ejemplo, aquí tenemos, miren aquí, un ejemplo clásico que lo vamos a ver muchas veces. Es el cotransporte que produce el sodio, ¿cierto? Al cual se le colincha la glucosa para poder atravesar. Por ejemplo, vamos a ver esto, muy típico cuando hablemos de absorción de carbohidratos por allá en digestivo.
¿cierto? Va a ser un ejemplo clásico. O en renal, cuando hablemos de los cotransportadores sodio-glucosa. Y existe el contratransporte, lo que hay es un intercambio de una sustancia por otra, en este caso los iones de sodio lo pueden hacer por iones de calcio, hidrogeniones, compartiendo la misma proteína transportadora. No podemos confundir el contratransporte con el transporte activo primario, por ejemplo. Por eso aquí no hay ejemplo de sodio con potasio, porque entonces en ese ya el comportamiento sería de una bomba de sodio y potasio. Simplemente quería mencionarles para poder dentro de 8 días que yo hable del concepto de potencial de acción, lo tengamos un poco más claro. Listo. Muy bien. Muy bien. ¿Preguntas para finalizar? Doctor, Dime. ¿los transportes como endocitosis y exocitosis también se englobarían dentro de este grupo? Fíjate que no. Fíjate que no. O sea, hablamos ya, cuando hablamos de macropinocitosis y micropinocitosis, o transportes por pseudópodos o por vesículas, ya hablamos de otros tipos de transporte porque en eso ya estamos metiendo a una célula moléculas mucho más grandes. Aquí estamos hablando básicamente de electrolitos y este tipo de cosas mucho más bioquímicas, ¿vale? Cuando hablamos ya de macro y micropinocitosis, ya estamos hablando primero de unas células muy específicas y segundo de moléculas ya mucho más grandes. Es por eso que no hablamos, este es hablando de manera general. Muchas gracias. Bueno. Bien, mis hijos. Hemos superado la mañana. La pregunta clave es, ¿me entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Estuvo muy enredada la vaina? No, doctor. No, todo claro, doctor. Bien. Entonces, dentro de 8 días vamos a aplicar todo esto que vimos hoy. Vamos a aplicarlo para que la cosa sea, vamos progresando y progresando cada vez más, ¿vale? Entonces, por eso les pido, por favor, como siempre tengo el inconveniente, lo digo con cada grupo, el gran inconveniente que tengo, ¿cuál es? Pues resulta que las clases son cada 8 días, entonces no se me vayan a perder, por favor. Repasen las cosas generales, por favor, todo esto que hemos visto, porque todo esto lo necesito para dentro de 8 días. Vamos a hablar de electrolitos, vamos a aplicar esos sodios, esos potasios, vamos a aplicar estos transportes de membrana para poder entender conceptos como despolarización, hiperpolarización, ¿cierto? Y poder entender cómo es que una célula responde ante un estímulo y vamos a meterle más, vamos a ver cómo se contrae una célula hablando de músculo esquelético. ¿Listos? Muy bien. Muchas gracias a todos. Nos veremos dentro de 8 días entonces. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. doctor. Muchas gracias, doctor.